Niño de la calle interrumpe negocios del millonario y su amante choca con el tío. Era una noche oscura en la ciudad, llena de sombras que se retorcían bajo las luces titilantes de los coches que pasaban. Miguel, un niño de la calle con los ojos llenos de determinación y miedo, se movía con agilidad por las calles empedradas, buscando su próxima oportunidad. No tenía hogar, no tenía familia, solo la supervivencia como norte. El brillo de un reloj de lujo asomó por el escaparate de una tienda, y casi hipnotizado, su estómago gruñó. Quizás hoy sea el día, pensó. En su mente cada intento de robar era una pequeña victoria contra la vida que le había tocado. Pero nada lo preparó para lo que iba a presenciar esa noche. Al acercarse a un edificio de cristal que reflejaba las estrellas, escuchó risas suaves que parecían susurros prohibidos. Sin pensarlo, Miguel se acercó, y al asomarse, su corazón se detuvo. Allí estaba Arturo, el millonario de todos los escándalos, con su elegancia. Y ahí, entre risas y miradas furtivas, algo inesperado ocurrió. Un hombre robusto con cicatrices visibles y un brillo peligroso en los ojos apareció de la nada. Era el tío de Miguel, un hombre del que había oído historias aterradoras. Sin advertencia, se lanzó a gritar, y antes de que pudiera entender, todo se desató. Las palabras cargadas de furia chocaron como balas. «Arturo, nunca pensé que te vería aquí después de lo que hiciste». Todos quedaron paralizados. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La conexión era innegable. ¿Qué oscuridades compartían? Elena, sorprendida, dio un paso atrás. Miguel observó cada sombra que cruzaba el rostro de Arturo. Se desvaneció, y por primera vez se sintió vulnerable. «Tú no sabes de lo que hablas», respondió Arturo, su voz temblando solo un poco. Pero algo en su mirada le decía a Miguel que había más de lo que aparentaba. Un eco de secretos, de traiciones, saltó en el aire. Una pieza olvidada del rompecabezas de Miguel. Él era el hijo adoptivo de un antiguo socio de negocios de Arturo. Los dos hombres se miraron, las emociones a flor de piel. Miguel sintió cómo la opresión en su pecho crecía. ¿Qué papel había jugado Arturo en la muerte de su verdadero padre? Con el dolor agazapado a su lado, Miguel solo quería respuestas. La atmósfera se cargó de tensión, como un hilo a punto de romperse, y la mirada de su tío voló a su rostro lleno de preguntas sin respuesta. El mundo que había tratado de ignorar estaba en su contra, y él, un niño que luchaba solo, se encontró en el medio de un laberinto de traiciones. «Miguel, sal de aquí», gritó su tío, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba brotando, y el silencio en el aire resonaba con frío. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Miguel sintió que el aire se comprimía a su alrededor. ¿Qué está pasando? La voz de su tío sonaba distante, como un eco en sus oídos. Esa mirada entre Arturo y su tío, cargada de odio y secretos, lo mantenía paralizado. Pero justo en el silencio incómodo de aquella noche, un sonido aterrador interrumpió todo. Un disparo. Un destello brilló en la oscura. Miguel se lanzó al suelo, el corazón latiendo con fuerza. ¡Bang! No era solo un ruido, era la realidad que se rompía en 1000 pedazos. Vio a su tío caer, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo. Una mancha roja se expandió rápidamente por la camisa blanca de su tío, y Miguel, con un nudo en la garganta, no podía apartar la mirada. Arturo, de pie, con la boca abierta y los ojos como platos. «¡No, no, no!», gritó. Pero ya era tarde. La risa y el coqueteo de antes se habían evaporado. Elena, aterrada, dio un paso atrás, su rostro pálido. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era un torbellino de confusión y terror. ¿Quién hizo esto?
pensó. Las luces de los coches iluminaban la escena como un espectáculo macabro. La multitud comenzó a murmurar. Sus caras reflejaban el horror. ¿Cómo había llegado a esto? De repente, una figura envuelta en sombras emergió de la nada. Era un hombre de mirada furtiva, uno que Miguel nunca había visto, pero que parecía conocer a todos. Se acercó a Arturo, el millonario, y le susurró algo al oído. Miguel no podía oír las palabras, pero vio cómo Arturo se plantó, pálido como una hoja seca, como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser tú», murmuró. El hombre sonrió, una sonrisa helada que hizo que a Miguel le diera un escalofrío. «Sorprendido, ¿verdad? Pensaste que te habías librado de mí», decía, con un tono de burla que le erizó la piel. Miguel sintió que el tiempo se detenía. No podía comprender lo que estaba pasando. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había hecho realmente Arturo? La figura se inclinó hacia su tío, cuyas manos temblaban mientras intentaba empujar a unos hombres que se acercaban rápidamente, interrumpiendo la escena. «Miguel, ven aquí», gritó su tío, pero él no pudo mover un músculo. «Tío, ¿qué pasa?», pensó, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre de la sombra lo vio, como un halcón a su presa. «A ti también te he estado buscando, niño», dijo con voz profunda, provocando que todos los ojos se volvieran hacia él. El agonizante intento de su tío por hablar fue ahogado por el caos alrededor. Miguel se sentía atrapado. Las luces titilantes reflejaban el miedo en su rostro. En ese instante, todo lo que creía haber entendido sobre su vida se desvanecía. Entonces el hombre de la sombra le lanzó una mirada penetrante y dijo: «Tu padre no era quien creías. Ven aquí y te lo contaré todo». Miguel, aún incrédulo y abrumado, sintió que el universo se desmoronaba a su alrededor. La verdad que había buscado toda su vida estaba al alcance de su mano, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás podría imaginar. Su corazón latía con fuerza. Cada latido un grito por respuestas. ¿Qué significa esto? La pregunta resonó en su mente, pero las respuestas parecían más dolorosas que el silencio que lo rodeaba. Las luces de la ciudad continuaban titilando, y el caos que había comenzado con un disparo prometía un desenlace aún más devastador. Todo giraba en torno a ellos, secretos, traiciones y un futuro incierto. Miguel apenas podía asimilar lo que ocurría a su alrededor. El hombre de sombras lo miraba como si tuviera el control de todo, como si ya hubiera tejido un hilo invisible que lo unía a él. «¿Quién eres?», pensó, paralizado por el miedo. El tiempo parecía detenerse. El caos de la multitud se volvía un murmullo distante comparado con el estruendo que se había. «Miguel, ven aquí», gritó su tío, con una voz llena de dolor y súplica. Pero la imagen de su tío en el suelo, la mancha de sangre expandiéndose, le clavaba el corazón. «¡El hombre de la sombra!», le gritaba la intuición. No podía acercarse a ese desconocido. La figura del hombre se recortaba claramente contra la oscuridad, una presencia amenazante. «¡Miguel!», volvió a decir. Pero esta vez no era su tío, era Arturo, su voz tan frágil como un hilo de seda. «No escuches, no creas en él». Pero ya era tarde. El hombre de sombra se acercó más, con una sonrisa macabra. «¿Soy un extraño para ti, niño? ¿De verdad no sabes quién soy? Deberías estar agradecido de que hoy esté aquí». Miguel sentía el sudor frío escurriéndose por su frente. Las palabras resonaron en su mente como campanas en una tormenta. ¿Deberías estar agradecido? La pregunta retumbaba. No entendía. Su mundo estaba dando un giro impensable. Sin previo aviso, el hombre giró hacia Arturo y con un vozarrón lleno de burla dijo: «Te dije que esto iba a pasarte, viejo amigo. Pero tú siempre encontrabas maneras de escapar, ¿verdad?». Las palabras caían como piedras sobre el alma de Miguel. Amigos, ¿qué tenía que ver su mundo con esas conexiones sombrías? Miró a su tío, cuya cara se tornaba pálida. «No, no puede ser», murmuró su tío con esfuerzo, apenas viendo el peligro inminente. Algo dentro de Miguel se quebró, un miedo profundo que le decía que todo lo que había dado por cierto se desmoronaba. «¿Escuchas eso, niño?», dijo el hombre de sombras, ahora a solo unos pasos de él. «Te hablo a ti, heredero de una traición». «¿Tu padre?». Hizo una pausa,
dejando que el silencio fuera su cómplice. Tu padre fue el que manchó las manos de Arturo. ¿No es emocionante? Miguel sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué? La revelación golpeó como un rayo. Mi padre. No, es imposible. Solo había deseado respuestas, no este caos. El mensaje destilado era claro. Su historia era una farsa. El hombre de sombras continuó, su voz ácida. Él fue quien le entregó a Arturo la oportunidad de traicionar a su socio. Y tú, niño, tú eres el último vestigio de ese legado. Los murmullos de la multitud aumentaban. La tensión lo envolvía. Miguel sintió una mano fría en su hombro. Era su tío, y aunque estaba al borde de un colapso, su mirada le dijo: No, no lo hagas, Miguel. Las palabras se enredaron en el aire. En un instante, la soledad de Miguel se llenó de una historia que le habían ocultado, una verdad aterradora ligada a su propia vida. Pero antes de que pudiera procesarlo, algo más ocurrió. En ese momento, un grito desgarrador estalló en la noche. Una mujer en la multitud comenzaba a desmayarse, gritando mientras caía. Era Elena, y su rostro se iluminó con un terror que desnudaba un secreto. «¡Es él! ¡No puede ser!», vociferó mientras miraba incrédula hacia el hombre de sombras. Las palabras flotaban como un eco en el aire helado. Miguel sintió que su estómago se revolvía. Y entonces, la revelación final llegó como un golpe fatal. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Miguel comprendió. Elena no era solo una artista. Era la pieza clave en un juego mucho mayor. Uno que transformaba su vida en la suya. Uno que había mantenido en secreto incluso hasta ese momento. «Eres su hija», pensó, el horror tiñendo su mente. Tal vez toda su vida había sido una vendetta por parte de aquellos que lo rodeaban. Las luces de la ciudad brillaron, pero ya no parecían hermosas. En su mente resonaba solo una pregunta: ¿qué más no sé de mí? El mundo alrededor se volvió un torbellino. Las conexiones, los secretos, las traiciones danzaban en ese instante, mientras Miguel, atrapado entre la revelación y el caos, se sentía más perdido que nunca. Miguel sintió que su estómago se encogía. Las palabras del hombre de sombras resonaban en su mente como un trueno, retumbando y atravesando el aire espeso. Tu padre no era quien creías, era un bombazo que lo hizo tambalearse. La multitud fija en la escena parecía contener la respiración, expectante. Elena insistía en mirarlo, pero él no quería sus ojos en él. No ahora. ¿Eres su hija?, se preguntó, un nudo en la garganta, mientras su mente cruzaba hacia un abismo oscuro. El hombre de sombra sonreía, disfrutando de cada instante moribundo. Miguel se movió como un fósforo en un fuego. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho, y solo podía pensar en su tío, caído y desangrándose sobre la acera. El horror que lo rodeaba era palpable. La gente susurraba, murmurando palabras que no llegaban a su mente. Parecían sombras, caras sin rostro que gritaron en silencio. ¿Qué más se esconde detrás de esto?, pensó. Pero no alcanzó a procesar nada, porque justo en ese momento el hombre de sombras dio un paso hacia él. «Soy tu conexión al pasado, Miguel», dijo con voz suave, casi seductora. «Hay más en juego de lo que imaginas». Era un juego, lo sabía, un juego de ajedrez que lo involucraba a él, peón en una partida mortal. Las luces de la ciudad brillaron, y de repente un aullido desgarrador rasgó la noche, proveniente de una esquina oscura. Cuando Miguel miró, el horror se volvió más real. Un grupo de hombres de negro, enemigos de Arturo, emergieron de la niebla como sombras malditas. Tenían la intensidad de panteras, y sus ojos circulaban algo oscuro y aterrador. «Es hora de saldar cuentas», gritó uno de ellos, levantando un arma. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. El tiempo se detuvo. Todos se giraron. El pánico era contagioso. Nadie sabía hacia dónde correr. Sin pensarlo, Miguel se lanzó hacia su tío. «¡Tío, tío!», gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero el hombre de sombras lo detuvo con un gesto. «No puede salvarlo. Su tiempo ha terminado», pronunció, su voz llena de desdén.
Miguel se quedó boquiabierto. La culpa y el dolor se mezclaban, un cóctel tóxico en su corazón. Justo en ese momento, al fondo de la multitud, vio una silueta familiar. Era un hombre con la mirada fija en él. «Papá», susurró. Pero esa palabra lo quemó. Era como un eco de pesadilla. Su verdadero padre, el hombre que creía conocer. La figura se acercó, revelando que no era solo un fantasma de sus recuerdos. Era un hombre que había jurado protegerlo y que había sido su enemigo, que lo había dejado solo en la oscuridad. ¿Por qué? Su voz salió atragantada. ¿Por qué traicionaste a la familia? El hombre tomó un respiro y de su boca salió una verdad devastadora. Porque me arrastraron en esto. Porque tú, Miguel, eres el centro de todo, dijo con un susurro fatal. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué hablas? Cada pregunta se multiplicaba. Cada respuesta prometía más caos. Eres parte de un plan mucho más grande de lo que crees. El hombre de sombras es solo una pieza en este juego, continuó su padre. ¿Un plan? La idea chocó con su mente. Tío, Arturo, Elena. Todo daba vueltas en su cabeza. Pero entonces el hombre de sombras se rió, su risa fría como el hielo. Es el momento de que veas la verdad, Miguel. Todo lo que te dijeron fue una mentira. Hoy descubrirás quién eres realmente. Y de un rápido movimiento, el hombre levantó la mano y apretó un botón en un dispositivo que colgaba de su cinturón. Un zumbido resonó en el aire. Una alarma creciente se desató. Todo cambió. La multitud se dispersó. Gritos y pánico invadieron las calles. Miguel supo que no estaba solo, pero en ese instante, la oscuridad se tragó las luces y las sombras comenzaron a deformarse. Ya no sabía si sus aliados o sus enemigos estaban junto a él. El caos reinaba. La figura de su padre se desvaneció en las sombras, llevándose respuestas y esperanzas. Todo lo que imaginas está a punto de explotar. El hombre de sombras bromeaba entre risas. Bienvenido a la realidad. El futuro de Miguel se oscurecía, el destino pugnando por revelarse. ¿Qué pasa ahora?, se preguntó, mientras el abismo lo acechaba. Su corazón palpitaba, presa de la incertidumbre. Miguel sintió su corazón latir con fuerza al borde del abismo. La amenaza latente del hombre de sombras le erizaba la piel. Todo giraba a su alrededor. El eco del disparo, el rostro de su tío y el caos de la multitud, que parecía desvanecerse en un mar de confusión. La gente corría, gritando en terror. Miguel tenía que moverse, pero el miedo lo mantenía pegado al suelo. De repente, el hombre de sombras se inclinó hacia él con una sonrisa enigmática que prometía revelaciones. «Miguel, soy quien puede cambiarlo todo», murmuró. «Tu historia no ha hecho más que comenzar». Su voz era suave, pero el frío en ella lo paralizaba aún más. El caos seguía. Las luces de la ciudad titilaban como si miraran desde lejos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro ahogado. «Tu padre, él», continuó casi con reverencia, pero antes de que pudiera completar la frase, un grito desgarrador lo interrumpió. «No». Un rostro familiar, el de Elena, apareció a su lado. Temblando, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Miguel, no te acerques a él». Sus palabras, aunque llenas de urgencia, llegaban como ecos lejanos en su mente. Pero había algo más en su mirar, algo que parecía conectar más los hilos de la oscuridad. La confusión de Miguel se transformaba en un creciente horror cuando Elena dio un paso adelante, como si estuviera protegiéndolo. «Tú no puedes ser verdad. No puedes creerte una palabra de lo que él dice», gritó. Entonces todo sucedió mucho más rápido de lo que pudo procesar. Los hombres de negro avanzaron, sus miradas fijas en el hombre de sombras, como cazadores ansiosos por atrapar a su presa. Un silencio anticipatorio llenó el aire. Podía cortarse con un cuchillo. Era la calma antes de la tormenta. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un destello cruzó el cielo.
sin previo aviso. Una explosión resonó y el suelo tembló bajo sus pies. La escena se transformó en un infierno de luces y gritos. Nubes de humo se levantaron, ocultando el rostro de la ciudad. La multitud gritaba. Algunos caían al suelo, otros se desmayaban. Miguel quedó paralizado. Una sensación de desamparo lo invadió. ¡Miguel! Escuchó la voz de su padre entre el caos, pero no podía entender. Cada palabra parecía un eco borroso mientras el humo llenaba sus pulmones. De alguna forma, la figura del hombre de sombra se desvaneció, llevándose con él la evidencia de su amenaza. Fue entonces que el giro más impactante irrumpió en su mundo. Miguel volteó hacia Elena, pero su expresión había cambiado drásticamente. «Tu padre no está muerto», dijo, la voz temblándole. Él es Arturo». Las palabras fueron como un balde de agua helada, paralizándolo nuevamente. «No, no puede ser», tartamudeó. Su visión se nubló entre la confusión y la revelación aplastante. «Arturo es el enemigo. No, soy el hijo del traidor». Reunió las palabras, y su mente giraba a 1000 por hora. El rostro de Elena se arrugaba en una mezcla de dolor y compasión. «Lo sé, Miguel, pero hay mucho más en juego. Existen otros secretos, y el futuro depende de ti», repitió, mirándolo intensamente. La multitud comenzó a moverse, pero Miguel estaba atascado en un paréntesis de revelaciones. «¿Qué vas a hacer?», preguntó casi en un susurro. El hombre de sombras, o su padre, no era quien pensaba. «Debes elegir, Miguel», dijo Elena, su voz alta sobre el caos que estallaba. «El hombre que creías que tenía todas las respuestas es también tu mayor enemigo. Si quieres entender, debes enfrentarlo». Todo lo que había construido hasta ahora se desmoronaba. Sus representaciones, sus certezas. En ese instante, sintió que el suelo se abría bajo sus pies y la incertidumbre se apoderaba de él. Pero había algo en su interior, como una chispa de valentía que lo instó a seguir. «¿Qué significa esto?», musitó, sintiendo un nudo en la garganta. Había perdido tanto en tan poco tiempo. ¿Todo lo que había creído era mentira? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Arturo? Sobre todo, ¿qué debía hacer ahora? Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta que cada elección que tomara podría tener consecuencias devastadoras. Pero estaba listo para luchar, aunque estuviera en medio del fuego. La pregunta era, ¿podría encontrar la verdad en el corazón de la traición? Miguel sintió su corazón latir con fuerza al borde del abismo. La amenaza latente del hombre de sombras le erizaba la piel. Todo giraba a su alrededor. El eco del disparo, el rostro de su tío y el caos de la multitud que parecía desvanecerse en un mar de confusión. La gente corría, gritando en terror. Miguel tenía que moverse, pero el miedo lo mantenía pegado al suelo. De repente, el hombre de sombras se inclinó hacia él con una sonrisa enigmática que prometía revelaciones. «Miguel, soy quien puede cambiarlo todo», murmuró. «Tu historia no ha hecho más que comenzar». Su voz era suave, pero el frío en ella lo paralizaba aún más. El caos seguía. Las luces de la ciudad titilaban como si miraran desde lejos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro ahogado. «Tu padre, él», continuó casi con reverencia, pero antes de que pudiera completar la frase, un grito desgarrador lo interrumpió. «¡No!». Un rostro familiar, el de Elena, apareció a su lado. Temblando, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Miguel, no te acerques a él». Sus palabras, aunque llenas de urgencia, llegaban como ecos lejanos en su mente. Pero había algo más en su mirar, algo que parecía conectar más los hilos de la oscuridad. La confusión de Miguel se transformaba en un creciente horror cuando Elena dio un paso adelante, como si estuviera protegiéndolo. «Tú no puedes ser verdad. No puedes creerte una palabra de lo que él dice», gritó. Entonces todo sucedió mucho más rápido de lo que pudo procesar. Los hombres de negro avanzaron, sus miradas fijas en el hombre de sombras, como cazadores ansiosos por atrapar a su presa. Un silencio anticipatorio llenó el aire.
Podía cortarse con un cuchillo. Era la calma antes de la tormenta. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un destello cruzó el cielo. Sin aviso, una explosión resonó y el suelo tembló bajo sus pies. La escena se transformó en un infierno de luces y gritos. Nubes de humo se levantaron, ocultando el rostro de la ciudad. La multitud gritaba, algunos caían al suelo, otros se desmayaban. Miguel quedó paralizado, el horror invadiendo su pecho. Miguel escuchó la voz de su padre entre el caos, pero no podía entender. Cada palabra parecía un eco borroso, mientras el humo llenaba sus pulmones. De alguna forma, la figura del hombre de sombra se desvaneció, llevándose con él la evidencia de su amenaza. Fue entonces que el giro más impactante irrumpió en su mundo. Miguel volteó hacia Elena, pero su expresión había cambiado drásticamente. «Tu padre no está muerto», dijo, la voz temblándole. Él es Arturo». Las palabras fueron como un balde de agua helada, paralizándolo nuevamente. «No puede ser», tartamudeó. Su visión se nubló entre la confusión y la revelación aplastante. «Arturo es el enemigo. No, soy el hijo del traidor». Reunió las palabras y su mente giraba a 1000 por hora. El rostro de Elena se arrugaba en una mezcla de dolor y compasión. «Lo sé, Miguel, pero hay mucho más en juego. Existen otros secretos, y el futuro depende de ti», repitió, mirándolo intensamente. La multitud comenzó a moverse, pero Miguel estaba atascado en un paréntesis de revelaciones. «¿Qué vas a hacer?», preguntó casi en un susurro. El hombre de sombras, o su padre, no era quien pensaba. «Debes elegir, Miguel», dijo Elena, su voz alta sobre el caos que estallaba. «El hombre que creías que tenía todas las respuestas es también tu mayor enemigo. Si quieres entender, debes enfrentarlo». Todo lo que había construido hasta ahora se desmoronaba. Sus representaciones, sus certezas. En ese instante sintió que el suelo se abría bajo sus pies y la incertidumbre se apoderaba de él. Pero había algo en su interior, como una chispa de valentía que lo instó a seguir. «¿Qué significa esto?», musitó, sintiendo un nudo en la garganta. Había perdido tanto en tan poco tiempo. ¿Todo lo que había creído era mentira? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Arturo? Y sobre todo, ¿qué debía hacer ahora? Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta que cada elección que tomara podría tener consecuencias devastadoras, pero estaba listo para luchar, aunque estuviera en medio del fuego. La pregunta era, ¿podría encontrar la verdad en el corazón de la traición? El caos parecía calmarse por un instante, hasta que un estruendo hizo retumbar el suelo. Miguel se giró y lo que vio le heló la sangre. Alguien, emergía de entre el humo. Era un hombre, pero no uno cualquiera. Era su padre, su verdadero padre. «Miguel», dijo, su voz atravesando el aire denso, «has estado en peligro». No sabía si llegaría a tiempo. Las palabras lo abrumaron. ¿Qué significaba esto? Al instante el hombre de sombras volvió a entrar en la escena, sus ojos desbordantes de odio y shock al ver a su antiguo rival. «¡Tú!», gritó señalándolo. «No debería estar aquí. Esto cambia todo». Las miradas se cruzaron y Miguel sintió que el tiempo se detenía. La tensión era palpable. Todo lo que había creído sobre su vida, sus padres y las decisiones que le habían llevado hasta aquí se desmoronaba en ese instante. Un grito penetrante estalló de los labios de Elena. «¡No! ¡No pueden ser los dos!». Las palabras encontraron eco en el caos. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad que había confiado se volvió un espejismo. «¿Qué más me han ocultado?», fue la única pregunta que pudo articular, mientras el vacío de la realidad consumía su ser. Cada mirada de la multitud se convirtió en una acusación silenciosa. Cada historia no contada pesaba sobre sus hombros. ¿Quién era realmente? Y con el desenfreno del caos, la única cosa que parecía clara era que todo estaba a punto de explotar. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza al borde del abismo. La amenaza latente del hombre de sombras le erizaba la piel. Todo giraba a su alrededor. El eco del disparo, el rostro de su tío y el caos de la multitud, que parecía desvanecerse en un mar de confusión. La gente corría, gritando en terror.
Miguel tenía que moverse, pero el miedo lo mantenía pegado al suelo. De repente, el hombre de sombra se inclinó hacia él con una sonrisa enigmática que prometía revelaciones. «Miguel, soy quien puede cambiarlo todo», murmuró. «Tu historia no ha hecho más que comenzar». Su voz era suave, pero el frío en ella lo paralizaba aún más. El caos seguía. Las luces de la ciudad titilaban como si miraran desde lejos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro ahogado. «Tu padre, él», continuó casi con reverencia, pero antes de que pudiera completar la frase, un grito desgarrador lo interrumpió. «No». Un rostro familiar, el de Elena, apareció a su lado. Temblando, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Miguel, no te acerques a él». Sus palabras, aunque llenas de urgencia, llegaban como ecos lejanos en su mente. Pero había algo más en su mirar, algo que parecía conectar más los hilos de la oscuridad. La confusión de Miguel se transformaba en un creciente horror cuando Elena dio un paso adelante, como si estuviera protegiéndolo. «Tú no puedes declarar. No puede ser verdad. No puedes creerte una palabra de lo que él dice», gritó. Entonces todo sucedió mucho más rápido de lo que pudo procesar. Los hombres de negro avanzaron, sus miradas fijas en el hombre de sombras, como cazadores ansiosos por atrapar a su presa. Un silencio anticipatorio llenó el aire. Podía cortarse con un cuchillo. Era la calma antes de la tormenta, y justo cuando todo parecía desmoronarse, un destello cruzó el cielo. Sin aviso, una explosión resonó y el suelo tembló bajo sus pies. La escena se transformó en un infierno de luces y gritos. Nubes de humo se levantaron, ocultando el rostro de la ciudad. La multitud gritaba, algunos caían al suelo, otros se desmayaban. Miguel quedó paralizado, el horror invadiendo su pecho. Miguel escuchó la voz de su padre entre el caos, pero no podía entender. Cada palabra parecía un eco borroso mientras el humo llenaba sus pulmones. De alguna forma, la figura del hombre de sombra se desvaneció, llevándose con él la evidencia de su amenaza. Fue entonces que el giro más impactante irrumpió en su mundo. Miguel volteó hacia Elena, pero su expresión había cambiado drásticamente. «Tu padre no está muerto», dijo la voz temblándole. «Él es Arturo». Las palabras fueron como un balde de agua helada, paralizándolo nuevamente. «No, no puede ser», tartamudeó. Su visión se nubló entre la confusión y la revelación aplastante. «Arturo es el enemigo». «No, soy el hijo del traidor». Reunió las palabras, y su mente giraba a 1000 por hora. El rostro de Elena se arrugaba en una mezcla de dolor y compasión. «Lo sé, Miguel, pero hay mucho más en juego. Existen otros secretos, y el futuro. El futuro depende de ti», repitió, mirándolo intensamente. La multitud comenzó a moverse, pero Miguel estaba atascado en un paréntesis de revelaciones. «¿Qué vas a hacer?», preguntó casi en un susurro. El hombre de sombras, o su padre, no era quien pensaba. «Debes elegir, Miguel», dijo Elena, su voz alta sobre el caos que estallaba. «El hombre que creías que tenía todas las respuestas es también tu mayor enemigo. Si quieres entender, debes enfrentarlo». Todo lo que había construido hasta ahora se desmoronaba. Sus representaciones, sus certezas. En ese instante, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y la incertidumbre se apoderaba de él. Pero había algo en su interior, como una chispa de valentía que lo instó a seguir. «¿Qué significa esto?», musitó, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Había perdido tanto en tan poco tiempo? ¿Todo lo que había creído era mentira? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Arturo? Sobre todo, ¿qué debía hacer ahora? Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta que cada elección que tomara podría tener consecuencias devastadoras. Pero estaba listo para luchar, aunque estuviera en medio del fuego. La pregunta era, ¿podría encontrar la verdad en el corazón de la traición? El caos parecía calmarse por un instante, hasta que un estruendo hizo retumbar el suelo. Miguel se giró, y lo que vio le heló la sangre.
Algo, no, alguien emergía de entre el humo. Era un hombre, pero no uno cualquiera. Era su padre, su verdadero padre. Miguel, dijo, su voz atravesando el aire denso. Has estado en peligro. No sabía si llegaría a tiempo. Las palabras lo abrumaron. ¿Qué significaba esto? Al instante el hombre de sombras volvió a entrar en la escena. Sus ojos desbordantes de odio y shock al ver a su antiguo rival. ¡Tú!, gritó, señalándolo. No debería estar aquí. Esto cambia todo. Las miradas se cruzaron, y Miguel sintió que el tiempo se detenía. La tensión era palpable. Todo lo que había creído sobre su vida, sus padres y las decisiones que le habían llevado hasta aquí se desmoronaba en ese instante. Un grito penetrante estalló de los labios de Elena. ¡No! ¡No pueden ser los dos! Las palabras encontraron eco en el caos. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad que había confiado se volvió un espejismo. ¿Qué más me han ocultado? Fue la única pregunta que pudo articular, mientras el vacío de la realidad consumía su ser. Cada mirada de la multitud se convirtió en una acusación silenciosa. Cada historia no contada pesaba sobre sus hombros. ¿Quién era realmente? Y con el desenfreno del caos, la única cosa que parecía clara era que todo estaba a punto de explotar. Pero entonces un brillo opaco cortó el aire. Fue un momento fugaz, el instante antes de que todo estallara de nuevo. Y luego, un segundo disparo resonó detrás de él. Miguel se giró y su corazón se detuvo. Un hombre que había estado escondido en la multitud salió a la luz. Tenía un arma en la mano y sus ojos brillaban con una mezcla de locura y determinación. «Esto no puede quedar así», gritó, y antes de que pudiera darse cuenta, apretó el gatillo. El mundo se volvió a detener. Miguel sintió un nudo en la garganta, y todos los ojos se giraron hacia el hombre que ya no existía. Todo se congeló. La sangre brotó en una explosión roja, pero no fue su padre quien cayó, ni el hombre de sombras. Fue Elena. En un instante se desplomó, las luces de la ciudad reflejando su caída en cámara lenta. Su mirada se volvió cristalina, y Miguel sintió el vacío tragándolo todo. «¡No!», gritó, su voz rasgando el aire mientras corría hacia ella. «Elena, no». Pero ya era demasiado tarde. La escena que se comenzó a desarrollar era un desastre absoluto. Miguel se quedó atrapado en el horror, viéndola desvanecerse mientras el hombre de sombras sonreía malignamente. El caos a su alrededor volviéndose un eco de risas y llantos. ¿Cuál era la verdad? ¿Dónde empezaba la mentira? Mientras la multitud se repartía, Miguel fue consumido por la frialdad del destino. Y bajo el peso de la traición y la muerte, supo que su vida había cambiado para siempre de formas que nunca podría haber imaginado. ¿Y sí? ¿Qué más le habían ocultado? La pregunta resonaba en su mente mientras los gritos se desvanecían y la oscuridad se cernía. Miguel sintió que el vacío lo absorbía. La imagen de Elena desvaneciéndose ante él marcaba un punto de no retorno. La multitud se agitaba a su alrededor. Sus gritos resonaban como ecos en su mente confusa. «No», gritó, pero el sonido se ahogó entre el caos. Como si el tiempo se hubiera detenido, él se lanzó hacia ella, su mente gritándole que había que actuar. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero él veía todo en cámara lenta. «Elena, aguanta», suplicó, arrodillándose a su lado. La sangre brotaba, oscura y abundante, manchando su camiseta blanca. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora buscaban respuestas en el aire denso, donde los murmullos se tornaban un murmullo colosal que aplastaba su corazón. «Miguel». La voz de su padre rompió la burbuja de horror. «¡Sal de ahí!». Pero ya estaba demasiado cerca. La desesperación era una sombra a su lado. Un ruido ensordecedor, casi como un trueno, retumbó en sus oídos. Luego el cuerpo del hombre de sombras se desvaneció en el tumulto. ¿Dónde estaba? ¿Era un enemigo o un aliado? Su mente funcionaba a 1000 por hora. La imagen de Arturo regresó, y la verdad que había aceptado se convirtió en humo. De pronto,
Un grito desgarrador le heló la sangre. Era Arturo, su voz resonando entre la multitud. No, no puede ser. Elena. Su cara mostraba un pánico que jamás había visto en ese hombre, que siempre había parecido intocable, lleno de arrogancia. ¡Esto es una locura! El reloj giraba y el aire se enfrió. Miguel se dio cuenta de que el hombre de sombras no era cualquier ser. Era el hombre que había cruzado caminos con su familia de manera oscura. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo se interconectaban todos en esta danza macabra? Mientras su mundo se desmoronaba, un nuevo fogonazo iluminó la escena. Los hombres de negro, que parecían ser únicamente sombras, se dispersaron, y de pronto una risa burlesca surgió. Era el hombre de sombras, deslizándose entre ellos como un espectro. Ah, esto se pone interesante, pero no te preocupes, Miguel, nadie morirá esta noche, al menos no de la forma que piensas. Miguel sintió una fría ola de terror recorrerle la espina dorsal. Los murmullos de la multitud cambiaron de pánico a curiosidad, como si el espectáculo se tornara un juego de ajedrez en el que él era solo una pieza más. ¿Qué juegas aquí?, murmuró, sus ojos fijos en el hombre. Eres un chico muy listo, dijo, su sonrisa ampliándose. Pero aquí tienes algo que te podría sorprender. Y con un movimiento brusco, sacó una pequeña caja de metal de su abrigo. La alzó al aire con una reverencia exagerada, como si sujetara un tesoro invaluable. Esta caja contiene la verdad sobre los hombres que han dirigido tu vida en la sombra. Un silencio abrumador invadió la escena. Miguel, aunque aturdido, sintió un impulso incontrolable de acercarse más. ¿Qué hay dentro? ¿Cómo sabes tanto de mí? Esta caja contiene la verdad sobre las empresas que han dirigido tu vida en la sombra. El hombre rió, un sonido frío que retumbó en la noche. Todo lo que has buscado, niño, todo lo que creías saber, está aquí, pero no estoy seguro si estás listo para la verdad. Su voz era un susurro que flotaba en el aire como un hacha afilada. ¿Qué más tengo que perder? La rabia brotó de su pecho, como una llama ansiosa por devorar. Dame esa caja. Pero el hombre de sombras solo sonrió. Claro, pero no antes de que este escenario alcance su clímax. Te revelaré algo. Hay un secreto mayor que mi relación con tu padre, algo que involucra a Elena. Miguel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Hola», gritó, pero el hombre continuó. ¿Sabías que Elena es parte de todo esto? Hay más conexión en sus vidas de lo que crees. Nunca estuvo aquí por casualidad. Ella es fundamental en este juego de poder. La mirada de Miguel pasó de la desesperación al asombro. La revelación fue como una bomba de tiempo. Elena había estado oculta entre las sombras, y esos secretos cambiaban por completo la perspectiva de su lucha. Justo cuando todo asumía un cariz oscuro y retorcido, un nuevo ruido rompió el aire. Una explosión. Todo se iluminó de repente, y luego todo se cubrió de un polvo gris que tragó la noche. Miguel se cubrió los ojos, gritando, «¡Elena!». Pero su voz fue ahogada por la confusión. Entre la pulsante nube de humo, vio que el hombre de sombra se reía, su figura desdibujándose en la penumbra. «Bienvenido a tu verdadera realidad, Miguel. Este es solo el comienzo». Y cuando el polvo se asentó, él se encontró en medio de un círculo de caos, con las revelaciones que no podía procesar girando a su alrededor. Elena permanecía en el suelo, y la verdad era más sombría de lo que jamás había imaginado. Había un secreto siniestro que los unía a todos. ¿Y ahora qué? Todo estaba a punto de explotar. El polvo comenzaba a sentarse. El humo envolvía la escena como una manta gris. Miguel se encontraba de rodillas, su mirada fija en Elena, que yacía en el suelo. Las palpitaciones de su corazón retumbaban en sus oídos. «Elena, no, despierta». Su voz era un grito ahogado, un lamento que surgía del fondo de su ser. Las luces de la ciudad parecían parpadear en un macabro juego de sombras, y el temor se instaló en su pecho como un ladrón en la noche. «Miguel», una voz familiar cortó el aire. Provenía de su padre. «Aléjate de ella». Pero su mente estaba nublada por la preocupación. Las palabras se desdibujaron, y de repente
Lo que había creído un momento de revelación se volvió un caos. Presionó su mano sobre la herida de Elena, como si pudiera detener el tiempo. «Por favor», rogó, sintiendo el nudo en su garganta volver a amenazar con estallar. Y entonces la perspectiva cambió. El hombre de sombras desde un rincón alzó la cabeza, desafiando a las llamas. «¿Crees que esto es el fin?» «No, mi querido Miguel, apenas estamos comenzando». Su risa fría atravesó el aire, como un viento helado que atraviesa cada poro de la piel. La multitud, paralizada, observaba con horror, como si cada uno de ellos estuviera atrapado en una pesadilla. Fue entonces que, de repente, un grito desgarrador brotó en medio del caos. Un grito que pareció desatar una tormenta. «¡Mamá!». Un niño pequeño, empapado en lágrimas, corrió entre las sombras. Su cara reflejaba todo el dolor que llevaban años enterrando, y Miguel se encontró buscando una conexión en esos ojos. «¿Por qué está tu madre en el suelo?», preguntó el niño, su voz temblando. Las palabras colisionaron en la mente de Miguel, batallando entre la realidad y la ficción. De repente, todo cobró sentido. Elena no era solo una artista, era la madre del niño, un lazo que había ido más allá de los límites de lo que había imaginado. Su mente se detuvo en seco. «¿Elena es tu madre?», preguntó, lleno de confusión. Los murmullos entre la multitud se convirtieron en un rugido ensordecedor. «¿Qué estás diciendo, Miguel?». La incredulidad llenó el aire. Los rostros se volvían hacia él, preguntándose qué más había dentro de esa misteriosa realidad. Pero el hombre de sombra se acercó. Su sombra se proyectaba sobre la tierra arrasada. «Sí, amigo, todo está interconectado. Tienes derecho a conocer la verdad». Su voz estaba bañada en ironía, como si disfrutara de la agonía de su descubrimiento. «Elena no solo es tu amiga, es también tu hermana». El silencio se apoderó del ambiente. Los latidos de Miguel resonaron como un tambor en su cabeza. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. «Mi madre, ¿dónde está?». Los ojos de él ardían mientras buscaba respuestas, pero solo encontró confusión. El hombre de sombra sonrió. Un destello de malicia cruzó su rostro. «Tu madre está detrás de todo esto, Miguel. Su legado, su dolor, su traición. Una historia que fue escrita en sangre. El eco de sus palabras resonaba como un disparo más. La revelación era un golpe bajo, un trueno que sacudió su mundo. «¡No!», gritaron algunas voces en la multitud, y las expresiones se transformaron en incredulidad. «Todo fue por eso», pensaron, mirándose unos a otros. Miguel se sintió asfixiado, como si las palabras fueran cadenas que lo mantenían atrapado. La escena, ahora llena de tensiones, se tornó más sombría. Las luces de la ciudad siguieron titilando, distorsionando aún más la desesperación que lo rodeaba. «¿Por qué no me lo dijiste?». El dolor de Miguel se transformó en ira. ¿Cómo había podido ocultárselo todo, incluso a su propia madre? Todo su dolor, toda su vida, sumida en un mar de mentiras. Elena, que todavía yacía en el suelo, comenzó a moverse lentamente, su rostro pálido revelando una lucha interna. «Miguel», su voz se rompió, y se dio cuenta de que aún había esperanza. Pero el hombre de sombras interrumpió. «Es demasiado tarde. ¿Qué puedes hacer con la verdad ahora? El caos acaba de comenzar». Antes de que los pensamientos de Miguel entraran en colapso, sintió que la tierra temblaba nuevamente, que el suelo no era firme y que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La vida nunca volvió a ser la misma, y allí, frente a su hermana y el dolor, se preguntaba qué vendría después. La incertidumbre caerá sobre ellos como un manto oscuro, y él debía elegir, seguir sumido en el caos o alzar el vuelo hacia la verdad. El polvo comenzó a despejarse lentamente, y con cada respiración el miedo se volvía más denso. Miguel, arrodillado junto a Elena, sentía que el mundo se desmoronaba. Su rostro pálido y la sangre que manaba sobre el suelo contrastaban con las luces titilantes de la ciudad que antes parecieran tan vibrantes. Ahora, todo era un escenario de caos y desesperación.
No, 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 gritó, sintiendo que el nudo en su garganta casi lo ahoga. Despierta, por favor, Helena. Sostenía su mano, buscando una chispa de vida en aquellos ojos que alguna vez habían. ¿Ves lo que has hecho?, dijo él, su voz llena de veneno. Esto es solo el comienzo de su sufrimiento. Pero fue entonces que un grito atravesó la oscuridad. ¡Basta!, resonó la voz de Arturo, desplaciéndose por el caos. Como un rayo, se enfrentó al hombre de sombras. Eso se terminó ahora. Había en sus ojos una mezcla de miedo y determinación que desafiaba su propio orgullo. La inesperada aparición de Arturo hizo que los murmullos de la multitud se tornaran en comprendimiento. ¿Era posible que por fin se unieran contra su enemigo común? Miguel, escúchame, continuó Arturo, mientras se esforzaba por mantener el control de sus emociones. Helena es más fuerte de lo que aparenta. Puede que esté herida, pero no está perdida. Debes elegir ahora. ¿Te quedas aquí, atrapado en el dolor, o eliges luchar por ella? Las palabras retumbaron en la mente de Miguel como un tambor. Miró a su hermana tendida en el suelo, y luego al hombre de sombras, que aún tenía esa sonrisa sardónica, disfrutando del espectáculo. Tienes razón, pensó. Debía actuar. El aire vibraba con incertidumbre mientras la multitud contenía la respiración. Miguel se levantó, su voz sonó con más fuerza que antes. No dejaré que esto termine así. Giró hacia Helena, sus ojos llenos de determinación. No sé todo lo que significamos el uno para el otro, pero voy a luchar para que salgas de esta. Tú eres mi familia. Las palabras cargadas de emoción liberaron a Helena de la penumbra. Abrió los ojos un instante, dejando escapar un susurro. Miguel. Y su voz, aunque suave, trajo consigo un rayo de esperanza. La gente observaba, expectante, como si una chispa de fe renaciera ante sus propios ojos. Fue en ese momento que Miguel sintió la energía del universo fluir a través de él. Era el momento clave. Arturo, Helena, vamos a enfrentarlo juntos, exclamó, mirando hacia alrededor. La multitud comenzó a murmurar, y en sus rostros vio una chispa de unión, de valentía. No se trata solo de nosotros, se trata de todos que creen en un futuro mejor. El hombre de sombras apretó los dientes, incapaz de ocultar su sorpresa y enojo. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Soy el dueño de las sombras. No, dijo Miguel con firmeza. No eres nada sin nuestro miedo. Las luces de la ciudad parecieron brillar con más fuerza, y la multitud se movió al unísono. Juntos, resonó en sus corazones. Se acercaron hacia el hombre de sombras, que ahora se había convertido en la figura perdida en la oscuridad de su propio juego. Esto comenzó, pero la energía de la comunidad lo abrumó, retirando su poder. Fue entonces que la verdad comenzó a salpicar el ambiente, arrojando sobre todos una luz reveladora. Con un fuerte estallido de coraje, Miguel levantó la mirada hacia el cielo. Se dio cuenta de que la historia de traición, dolor y sufrimiento era solo una parte de la narrativa. Había espacios llenos de cosas bellas, unión, lucha, amor sincero. Mientras el hombre de sombras se desvanecía en el aire, las luces de la ciudad brillarían más intensamente que nunca. Con Helena recuperando la conciencia y su padre a su lado, por primera vez en mucho tiempo, Miguel se sintió en paz. Tendría que enfrentar el futuro, pero ya no lo haría solo. A partir de ahora, habría más relatos que contar, más verdades que descubrir. La vida siempre siguió adelante, pero ahora cada paso tendría un significado. Y mientras los murmullos de la multitud se disipaban en una melodía de esperanza y nuevas promesas, Miguel quería que el mundo supiera que cada historia merece ser contada. No te quedes atrás. Suscríbete ahora al canal para no perderte los desenlaces de las historias que aún están por venir. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar nuestro contenido. Inunda los comentarios con tus impresiones sobre este final y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. La verdadera comunidad se construye desde el apoyo, y tus acciones son esenciales. Este es el momento de mostrar tu apoyo.